Pero bienvenidos sean radioescuchas a En Educación, el único programa donde parlamos los maestros y no salimos de ninguna duda, pero sí salimos de copa. ¿Por qué? Porque creemos que la duda es la base para todo conocimiento. Y el tema que vamos a abordar esta noche es un tema bastante escabroso, por eso se ve el ambiente un poco más oscuro y hablamos del desempeño de la SEP ante el regreso a clases en este ciclo escolar 2021-2022. Mi nombre es Jorge Iván Chavarín Montoya, el profesor Jorge Iván Chavarín Montoya, y voy a ser moderador esta noche. Y para eso nos acompañan tres grandes docentes y empezamos por el MVP de En Educación, el ATP que todo supervisor gustaría tener. El profesor Freddy Leo Flores. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo te encuentras? Chavarín, excelente. Daniel, Alberto, buenas noches, gracias, me encuentro motivado, de nueva cuenta un placer estar aquí con todos ustedes en una semana de arduo trabajo, estamos en consejo técnico, muchísima información que se ha generado durante el transcurso de estos días y pues aquí estamos para darle. Geniales diapositivas. Freddy está bajando del Olimpo de la pedagogía y vamos a empezar con la pregunta incómoda de la noche. Freddy, si en este momento por una causa divina fueras, no sé, secretario de educación, ponle el título que quieras, presidente de educación, ¿por qué no? Monarca del modelo educativo mexicano, ¿cuál sería tu postura para este regreso a clases en este preciso momento? Una postura centrada en la empatía hacia los docentes, con amplio criterio en función de las condiciones en las que se encuentran nuestras escuelas, la condición de salud del personal y las condiciones emocionales de nuestros niños, tratando de llegar a un punto medio en el cual haya un beneficio para todos. Y esto no fue aprendido mutuamente. Freddy no tenía ni idea. Gracias, profesor Freddy. Lo esperamos ver pronto en la silla. El comandante, el profesor Alberto Barrera, un hombre asertivo, un hombre de ideología. Recuerdo esas tardes de la normal por allá del 2008, 2009, cuando charlábamos sobre el Che Guevara y la Revolución Cubana. Profesor Alberto, ¿cómo se encuentra? Y el mismo cuestionamiento que Freddy. ¿Qué hay? Buen día, compañeros David, Freddy y Jorge Iván. Es un gusto de nueva cuenta estar aquí con ustedes y pues a quienes escuchan también en educación. Bueno, considero que el tema no es de ahorita, ¿no? Sino que se tuvo un año para organizar un regreso adecuado a clases y creo que las medidas no se están tomando con el tiempo suficiente. Entonces, creo que se hubiera hecho con muchísima anticipación. Yo hubiese puesto a trabajar a mis equipos, a la gente más preparada, a recabar la experiencia necesaria de otros lugares donde han tenido un regreso presencial a clases, a chambear para que a escasos 7 días no reinara la incertidumbre. Muy buena decisión, profesor Alberto, y muy bueno eso de manejar ya como un problema de tiempo y con una estructura de cambios, algo que nos falta mucho en la educación mexicana. Y como siempre, un personaje de comentarios asertivos, un director de acción, de ideas, el profesor Daniel. Profesor Daniel, ¿cómo se encuentra? Un hombre de protocolos, un hombre de seguimientos, el mismo cuestionamiento. Muy bien, creo que acordándome un poquito del presupuesto, me gustan mucho los números, destinaría el presupuesto completo de la escuela es nuestra para el próximo ciclo escolar en reactivar las escuelas, en llegar el recurso a las escuelas para que gradualmente, más escalonada, lleguemos a el posible regreso presencial a las escuelas. Y que cada escuela, cada directivo, cada docente defina su estrategia, pero que en el momento oportuno que consideren puedan regresar. No el 30 de agosto a manera de obligatoriedad, sino hasta que ellos consideren que puedan tomar la mejor decisión para recibir a los niños y que la estrategia sea segura y que aseguren obviamente también los aprendizajes. No es abrir nada más por abrir. Ok. Muchísimas gracias, profesor. Y como siempre, gran propulsor de la autonomía de gestión de los directores. Muchísimas gracias. Y la autonomía de las escuelas, que es algo que ya tenemos que empezar, dejar de ver modelos centrales. Entonces, el tema que vamos a abordar ahora es el famoso
desempeño, el desempeño. Se ha hablado sobre la evaluación de los maestros, qué es lo que hemos hecho, qué es lo que no hemos hecho, pero no hemos volteado al otro lado, hacia la Secretaría de Educación Pública, porque así como nosotros tenemos responsabilidades, obligaciones, derechos, la Secretaría también tiene un actuar, tiene sus límites, tiene puntos que se pueden mover y los maestros no. Por eso, en esta sesión vamos a empezar con ese primer momento, la infraestructura. ¿Cuál ha sido el desempeño de la Secretaría de Educación Pública, no solo con la infraestructura, sino todo lo referente en abastecer a las escuelas? Y empezamos con el profesor Freddy Leo Flores, el MVP. Profesor. Gracias, Jorge Iván. Bueno, ¿cuál ha sido el desempeño? Ha sido un tanto de desorganización, un poco de omisión y un poco de buenas intenciones disfrazadas de largas. Desde el 2019, ya el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, afirmaba que el 81% de los inmuebles presentaban requerimientos mínimos de condiciones de sanidad. Es decir, no solo se presentaba ausencia de agua limpia, baños, etcétera, sino había otros elementos que eran imprescindibles o que se creen que son imprescindibles para el desarrollo de las clases presenciales en la modalidad que gusten y manden, donde especialmente se enfatizaba en que en las aulas era susceptible de que éstas recibieran o tuvieran una buena ventilación, con una certeza de que iba a generarse dentro de la misma aula una circulación adecuada y una renovación del aire. O en caso de que no fuese así, que las escuelas contaran con espacios que se pudieran habilitar a partir de carpas o etcétera, instrumentos y ese tipo de accesorios que permitieran tomar clases al aire libre, si las condiciones así lo requerían. Entonces, todos esos elementos ya estaban puestos de manifiesto desde el principio del 2019 prácticamente. Entonces, ya más o menos ya se avisoraba cuáles eran las carencias que se presentaban dentro de las escuelas. Esta situación se agudizó a raíz de este periodo de confinamiento, donde muchos planteles escolares estuvieron prácticamente en el abandono, con un descuido muy notorio y a la orden del día de aquellos saqueadores o amantes de lo ajeno. Entonces, las condiciones de infraestructura de los centros escolares pasaron de condiciones malas a pésimas, donde la ausencia de esos elementos que ya se mencionaba a través del Coneval se agudizó. Entonces, ahorita existe una imperiosa necesidad de subsanar todos esos elementos para poder retomar las clases presenciales, que es uno de los impedimentos más grandes que se están presentando. Nosotros, por ejemplo, en nuestra zona escolar, te voy a dar un dato real, en nuestra zona escolar, de las 5 escuelas que tenemos, 3 escuelas no están en condiciones de abrir a los alumnos por condiciones de infraestructura. Una de ellas fue prácticamente desmantelada. Entonces, es un número muy elevado si tomamos en cuenta que es un número pequeño. Entonces, todas esas situaciones se agudizan de sobremanera cuando, a pesar de que el presupuesto de egreso de la federación para el programa escuela, la escuela es nuestra, es superior al año anterior a raíz de la fusión de programas de escuelas de tiempo completo. Sin embargo, el gobernador ya ha sido muy enfático en decir que no hay presupuesto en la entidad para destinárselo a la infraestructura de las escuelas. Entonces, esto nos da una pauta para entender que las condiciones no son las idóneas en cuanto a infraestructura. Ok, y algo completamente con lo que usted menciona es que la cuestión de la infraestructura siempre ha sido, pues es un golpe fuerte a la charquera de cualquier gobierno. Cambiar la infraestructura es algo que siempre se ha estado posponiendo y tenemos escuelas de los años 50, escuelas de los años 60, escuelas de los años 70 que muy difícilmente se le puede dar un tratamiento de ventilación acorde a las condiciones actuales. Entonces, es un problema heredado por la Secretaría desde hace varias generaciones, un problema de continuidad. Profesor Alberto Barrera. Enfocándonos el micrófono. Perdón. Les comentaba que continuando con este tema, ¿no?, de la infraestructura escolar, yo lo apuntabas, Jorge Iván, que sin lugar a duda siempre ha sido una constante en el tema de las autoridades estatales y federales, ¿no? El hecho de poder dar condiciones necesarias para que las escuelas funcionen, que era un tema y que es un tema que ya existía, simplemente como lo apuntaba Freddy, pues es un asunto que se agravó. Se agravó tanto por el tema del vandalismo como por el abandono que existió. Y aquí es una responsabilidad que recae evidentemente pues en las autoridades locales, en el tema de las autoridades estatales. Pudiera hablarse también del seguimiento y
de la posibilidad que hubieran tenido de acompañamiento y de vigilancia de parte de, por ejemplo, autoridades municipales que hubieran tenido acuerdos con estas para que evitar en lo más posible que ocurrieran este tipo de situaciones en la escuela. Sin embargo, pues hubo escuelas que se quedaron prácticamente en el abandono. Y aquí también entra la condición de no otorgarles ningún peso a la mayoría de las instituciones para que en este periodo en el cual no se asistió de manera presencial a las escuelas, pues que al menos se mantuvieran, pues, y que no se estuvieran cayendo como muchas escuelas lo tienen y que carecen de algunas condiciones básicas para el regreso a clases, como por ejemplo el uso corriente del agua, no tener un lavamanos, tener lo necesario para que los niños tengan estas condiciones de higiene. Bueno, según apunta la Secretaría, que solo 273 escuelas, la CEPIC, aquí en Sinaloa, que solo 273 escuelas no están en condiciones de volver, del universo de 1,363 escuelas que existen. Entonces, se habla de una gran mayoría, según la CEPIC, que están en condiciones de poder tener este regreso presencial a clases, siempre y cuando, evidentemente, se respete la voluntad de los padres de familia, el tema de la vacunación con los docentes y, por supuesto, pues las condiciones mismas de la escuela que permitan este regreso a clases. Me tocaba leer a mí que tiene que ver también con el tema de las condiciones, no tanto de la infraestructura, pero sí de la opinión que le merece a los padres de familia. Una encuesta que rescata el Washington Post que hizo El Financiero, donde el título, ¿no?, muy sugerente que trae el Washington Post dice: el fracaso comunicacional de regreso a clases en México, en donde habla de este tema de las condiciones de los padres de familia, ¿no? Por ejemplo, rescata esta encuesta que el 75% de los papás consideran que en efecto la educación a distancia no ha servido lo mismo que pueden funcionar las escuelas de manera presencial. También dicen que el 62% de los padres de familia rechazan el regreso presencial a clases y asimismo el 68% de los padres y las madres de familia creen que no es adecuado ni está bien organizado el regreso a las aulas. Entonces, esto nos habla también de pues esta voluntad que van a tener los padres de familia al momento de querer regresar a clases. Y también creo pues que ha sido un error de parte de la autoridad federal. Hay un artículo de Manuel Gil Antón que publicó hace algunos días en Educación Futura en donde dice: nos faltan 9 días. ¿Qué es lo que va a pasar? Entonces, y habla sobre el tema de la infraestructura. No lanza muchos datos, sin embargo, sí dice que el regreso a las escuelas tiene que ser sí, solo sí, existen las condiciones necesarias y es por lo que se debe pugnar. Y ahora nos quedan solo 5 días para ya el regreso a clases y todavía se ve muy deslumbrado si va a ser presencial o no va a ser. Y el tema de las escuelas, si están en posibilidades de abrir, siempre es bastante polémico. Por eso invitamos a las personas que nos están escuchando hasta este momento que comenten aquí abajo, ¿su escuela se encuentra en condiciones? Y de paso, si están comentando eso, pues den un like, compartir y continuamos cada semana para hablar sobre cosas que nos corresponden a todos los maestros. Y es importante reflexionar. Y por eso, y hablando de reflexiones, nos vamos con el profesor Daniel, enfocado desde un punto de vista como director. ¿Cómo ve usted esa relación que hay entre la infraestructura, la SEP? ¿Ha cumplido? ¿Ha tenido buen desempeño? ¿Qué calificación le pondría? Gracias, Jorge Iván. Me gusta el discurso de los compañeros porque fíjense bien cómo hemos olvidado un poco la parte de los contagios, las muertes, la estadística, para irnos hacia un giro de la realidad de las escuelas. Fíjense bien, la tarea que le toca a la Secretaría de Educación Pública, ya no la que le toca a la Secretaría de Salud, que es evitar salir de esa parte de números rojos en la que estábamos. Bueno, pues esos números rojos también están acá en la Secretaría de Educación Pública. Y no hablamos de contagios ni de muertes, sino hablamos de las carentes realidades en las que se encuentran nuestras escuelas. Y en ese sentido, me acuerdo un poquito de haciendo una analogía, un análisis de esto, me acuerdo un poquito de ese instrumento de evaluación que se llamaba enlace, donde había niveles de desempeño, ¿no? Estaba el insuficiente, el suficiente, el bueno y el excelente. Pues en este momento la SEP yo lo pongo en suficiente. Y eso
incluso es reprobado. Ustedes saben que en ese momento el alumno que estaba insuficiente, pues no alcanzaba ni siquiera el 6. El bueno, pues ya había cosas que reconocer. En este momento la SEP yo siento que le hace falta tener mayor apoyo, ahí lo hablaba el compañero Freddy, en la inyección de recursos, lo dije al inicio de la mesa, cuando hay un cuantiosos recursos y no se han aterrizado y se echan la bolita gobierno federal y gobierno local de que no hay recursos. Bueno, pero para publicidad siguen existiendo y existiendo recursos. ¿Por qué no enfocarlos hacia ese sentido? Pero bueno, el desempeño lo dijimos y me acuerdo un poquito de lo que se está viviendo hoy en el Consejo Técnico Escolar. Lo que sí hay que palomearle es que en ningún momento, desde que inició la educación a distancia o la pandemia, en ningún momento se había observado tan cercano un posible regreso a clases presenciales. Dentro de su estrategia, podemos llamarle estrategia para poder concientizar, comunicar a los padres la importancia de la educación, con los docentes en el aparato del sistema educativo mexicano han aprovechado a nosotros, a todos los que nos dedicamos a esto, para poder ir convenciendo a los padres. Y nunca antes se había dado ese fenómeno de lograr que probablemente hoy el 30 de agosto, como lo dicen las estadísticas, y las voy a leer, dice la jefa de gobierno en la Ciudad de México que el 99% de las escuelas están listas para el regreso y que incluso 9,500 termómetros se han donado, 700,000 cubrebocas, 1,557,000 geles antibacteriales, kits de limpieza. ¿Dónde están en Sinaloa? Pregunto yo. En Colima se apuntan ya para el regreso a clases. Sinaloa, más de 1,000 escuelas están listas. En Coahuila me llamó mucho la atención hace ratito lo que leí en Twitter, que ya reportaron un primer día clases y hubo un 80% de asistencia. Entonces, mientras en otros estados la implementación de la estrategia ya inició, la inyección de recursos ya inició, pues vemos un retraso en lo que aquí en Sinaloa debería ya estar sucediendo, ¿no? Ahora, volvemos al tema de la infraestructura. Una infraestructura que no ha cambiado. No ha cambiado las escuelas desde un año, 2 años, 3 años. Siguen igual, con sus honrosas excepciones, donde sí les ha llegado recursos o la gestión de directivos, padres de familia, docentes, se ha visto reflejada. Y si nos vamos al tema de la capacitación a docentes, lo comentaba con Jorge Iván Chavarín detrás de cámaras, ha sido, podemos decir, ineficiente, debió haber empezado en otro momento, tal vez ha sido muy general. ¿Qué hacer en un momento en que regresemos a las clases presenciales? ¿Qué hacer con un contagio, con una situación? ¿Cómo manejarla? No somos expertos en la materia. Nuestra materia es educar, nuestra materia es construir aprendizajes y no estar cuidando la cuestión de la salud de los niños. No es obligación una vez que entran a las escuelas, hay que aclararlo. Pero ese es el panorama que yo veo, un desempeño suficiente, por no decir insuficiente. Muchísimas gracias, profesor Daniel, y muy cierto lo que menciona, porque podemos hablar de encuestas, estadísticas, la SEP siempre saca porcentajes, trata de mostrar todos con encuestas y citando al buen Homero Simpson, todo se puede comprobar con encuestas, el 90% de la gente lo sabe, entonces sí, pero nunca van y visitan las escuelas más bonitas, alumbradas, casi hasta colegios, que se vaya a una escuela de la Reforma, por el camino a Caminaguato, que se vayan a una escuela en Paso Norte donde está sitiada por sicarios. Esas son las situaciones reales, esas son las condiciones y ahí es donde tiene que estar el desempeño de la SEP. Pero si vemos bien, la SEP tiene una responsabilidad tanto con las escuelas como con otro elemento muy importante que son los profesores, con los maestros. Y en este momento se encuentra un poco de fricción. Recuerdo un meme que vi por ahí, Daniel quizás sepa qué meme es, donde hazla reír, Calán, porque Lucicam ya la hizo llorar. Entonces hablamos un poco de fricción entre los docentes y la SEB. Entonces, sin olvidar que es otro elemento que tiene que atender la SEB. Entonces, yo le quisiera empezar por el buen Freddy. ¿Cuál ha sido ese desempeño de la SEB correspondiente con nosotros, con los maestros, ya personificándonos? Quiero centrar mi comentario particularmente en la fricción que se ha generado entre la Secretaría
gobierno del estado y los dirigentes sindicales durante los últimos días. Ya podríamos sobreentender que la inconformidad del magisterio es muy notorio por todas las situaciones e irregularidades que se han presentado en todos los sentidos, desde la SEP federal con los procesos de revalorización docente, tanto como la SEP local o estatal con ese tipo de situaciones. Y más o menos establecería una línea de tiempo de lo que creo que ha detonado toda esa fricción que existe entre esos tres niveles, sindicatos, autoridad educativa local o estatal y gobierno del estado. Dentro de las últimas semanas, sabemos que al menos aquí en Sinaloa se han establecido mesas de negociación entre esos tres entes que mencionaba con sus respectivos representantes. Mesas de negociación que tenían la intención de acordar o determinar cuáles son las condiciones óptimas para que los docentes podamos o puedan volver a clase. Desde un inicio, desde hace muchos meses, se había manejado una postura sindical nacional, donde se hablaba del regreso a partir de las 3B, voluntario, vacunado y semáforo en verde. Sin embargo, pues el gobierno federal cambió esas disposiciones, trasladando la educación a un sentido de esencialidad, no relacionada con el semáforo o el color del semáforo de la entidad. Bueno, fue todo un relajo, ya muchos sabemos qué es lo que sucedió. Entonces, los tres elementos que mencionaba pues han estado en negociación constante, se han estado reuniendo periódicamente y parece que ya llevaban una línea de acuerdo, a tal grado que el secretario de Educación Pública del Estado, que ya fue el 20, si el de la semana pasada, a través de una transmisión en vivo en YouTube, conexión Facebook, acordó ciertas condiciones necesarias para poder volver a clase. Dentro de los elementos que más se rescataba, bueno, pues era que la presencialidad era un proceso que se iba a construir entre todos, que era voluntario, que se iba a acordar a través de los centros escolares y el trabajo que se iba a realizar era a distancia, presencial o mixto, etcétera. Son elementos que le dieron un poco de confianza o de tranquilidad a los docentes porque decían, el secretario nos está respaldando. Al menos eso es lo que se entendió. El día de ayer, de esas reuniones que han estado generando los tres personajes que mencionaba, se generó un poquito más de tensión, porque al final de la reunión salieron los dirigentes tanto de la 27 como de la 53 de aquí del estado de Sinaloa a decir, especialmente el de la 53, que no se habían respetado los acuerdos previos que se habían generado. Dentro de esos acuerdos anteriores era la gestión de esa segunda vacuna que estamos esperando los docentes, el papel del ICIFE respecto a revisar las condiciones de las escuelas y ponerlas en óptimas condiciones para volver a clase, entre otras. Entonces la tensión se agudizó, se visualizaba cierto malestar entre los dos dirigentes del sindicato y determinaron que este próximo jueves van a tener otra nueva reunión y de nueva cuenta tendrían otra el próximo lunes. ¿Qué hizo el gobierno estatal? En consecuencia, el día de ayer, me parece, giró un acuerdo a través del Diario Oficial de la Federación, donde da la pauta para entender que las clases se tienen que reanudar sí o sí. Entonces, esa tensión, al menos es la percepción que tenemos los docentes, de que el gobierno del estado dice que tenemos que volver a clases sí o sí porque las condiciones ya están dadas. Entonces, hay mucha confusión en ese sentido. Muchos estamos esperando qué es lo que va a suceder a raíz de esta mesa de negociación que se realizaría presumiblemente el día de mañana, pero más o menos se visualiza hacia dónde vamos a ir. Pues esperemos que el próximo lunes, excepto en las escuelas en las que no haya definitivamente condiciones de infraestructura, en el resto aparentemente iniciaríamos a partir de un modelo híbrido. Entonces, ese tipo de situaciones son las que han generado, agudizado y empeorado la fricción entre esos tres órdenes de gobierno, o entre esos personajes que mencionaba. Okay. Muchísimas gracias, profesor Freddy. Y es cierto, sí mencionan de que se tiene que iniciar en el momento, pero que, como dijo el profesor Daniel antes, ¿dónde están los protocolos que para iniciar? ¿Dónde están los protocolos que vamos a tener si un niño se enferma? ¿Dónde están los protocolos qué tipo de maestro es el que tiene que atender al niño? El protocolo para cuando el padre de familia venga por el niño en dado caso de que se sospeche. Esas son esas cosas. Hemos visto generalidades y nos faltan las particularidades, pero de que el lunes se va a regresar a clases, se va a regresar presencial
o a distancia, ya será responsabilidad de los docentes. Profesor Alberto Barrera, cuéntenos su punto de vista, qué le ha parecido el desempeño de la Secretaría ante nosotros, ante los docentes. Muy bien, bueno, yo creo que ha habido una intención, ha habido buenas intenciones por tratar de mantener informado a las y a los docentes, a los directivos y a todo el personal educativo, trabajadores de la educación, en torno a tratar de tener un regreso más seguro posible. Digo, las reuniones de consejo técnico nos dan cuenta de que hay una serie de documentaciones, de guías, de orientaciones, de sugerencias que van en torno a buscar este regreso seguro a las escuelas, ¿no? Con toda la intención de que inicie la presencialidad en las clases, dando cierta autonomía a las escuelas, sí, pero no. Entonces, considero también que, como lo ha declarado el secretario de Educación Pública en el Estado, Juan Alfonso Mejía, pues comentaba el otro día en una entrevista que gracias al gobernador, pues están dando todas las condiciones legales para un regreso presencial. Eso nos da cuenta, pues, de que de una u otra manera se busca el tema de la obligatoriedad con este asunto de que la educación o las clases, pues, son un tema esencial, ¿no? Entonces, se entiende que también la postura de la Secretaría evidentemente no puede contradecir ni a la del Ejecutivo Estatal, ni la Secretaría Federal va a contradecir al Ejecutivo Federal. Es evidente que la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, pues difícilmente se va a oponer a lo que considera mejor el presidente de la República, que nos hemos dado cuenta que en ocasiones, pues sus comentarios en las mañaneras, por ejemplo, sus declaraciones pues terminan como acciones de gobierno. Entonces, esas situaciones a veces yo creo deberían de caer, decisiones que deberían de caer en los expertos en la materia, como en el tema de la educación, ¿no? Considero yo creo que es importante, ¿no? Sin lugar a dudas es importante, es importantísimo que se tenga un regreso a clases presenciales. La estrategia de Aprende en Casa no funcionó como se pensaba que iba a funcionar y es esencial que los niños regresen a clases. Sin embargo, el asunto es cómo se va a hacer y bajo qué condiciones se tiene que hacer. Si las escuelas tienen o no las condiciones, si los padres quieren o no, si los docentes están o no de acuerdo, es importante tomar todas esas variables. Y lo otro también que hay que considerar, y yo creo que sería, pues, saber qué variables toma a veces en cuenta el gobierno federal, porque se sabe, lo hemos dicho antes aquí, que con el regreso a clases presencial se viene una reactivación económica, la cual sabemos que también es importante para el país, se viene una mayor movilidad, la cual va a beneficiar a muchos sectores de la población. Eso es innegable también. Sin embargo, ¿bajo qué costo? Pues se quiere tener esta reactivación y esta movilidad para la sociedad mexicana. Entonces es importante poner ahí ese asunto. Recordemos que el CENTE, pues lo decía ahorita Freddy, pues se puso, digamos, a disposición, como lo ha hecho casi siempre, del gobierno federal y de la Secretaría de Educación Pública en decir que estaba de acuerdo con las disposiciones de la Secretaría, siempre y cuando se cumpliera con las condiciones, pero yo creo que siempre y cuando se cumpla con las condiciones, pues termina siendo un tema muy ambiguo, ¿no? Porque al final de cuentas todos lo dicen, todos declaran ese tema. Me llamaba la atención, por ejemplo, que en el caso del Estado, pues el CENTE 53 declaraba, incluso ya tiene un tema mediático, ¿no? En redes sociales sobre el tema de no regreso a clases presenciales siempre y cuando existan las condiciones. Y en el caso del CENTE 27 es curioso, ¿no? Porque no se ha opuesto de manera formal, sin embargo, el secretario general del sindicato pues ha tenido algunos recorridos por las escuelas, sobre todo en la zona sur del estado, en donde ha hablado de que pues hay escuelas que no cuentan con condiciones. Él ha declarado que el 60 o el 70% de las escuelas, ya sea por condiciones o ya sea porque no hay voluntad de parte de los padres de familias por volver, pues se complicaría el asunto. Además de que, pues habla, ¿no? Dice, los docentes hemos tenido cerca de 40 y tantos decesos y al momento, esta semana, tenemos 650 infectados, ¿no? Esa entrevista es de hace 4 días, si mal no recuerdo. Entonces es importante tomar esa estadística, es importante reconocer que el momento de los contagios en el estado y en el país es un tema crítico y también se debe de tomar en cuenta por qué no en esta situación. Entonces considero, para cerrar, que ha habido muchos errores en la comunicación y en la organización.
y que a escasos días de iniciar el ciclo escolar, pues voy a repetir lo que dije ahorita, reina en los padres de familia, en directores y en docentes la incertidumbre sobre la organización del ciclo escolar 2021-2022. Muchísimas gracias, profesor, y en eso tiene toda la razón. Al final, la decisión de si va a ser presencial o no va a ser presencial, quizá no sea ni de la secretaría, ni de nosotros, ni de los directores, sino del mismo padre de familia y de los alumnos. Profesor Daniel, el mismo cuestionamiento, el desempeño. Interesante el tema de cómo los docentes, ha habido, podemos decir, una fricción muy, muy visual, los comentarios, las interpretaciones, las ideas, las expresiones que hemos encontrado al interior de los colectivos docentes, de los jefes inmediatos, de cómo se empezó a suscitar este fenómeno de, voy a hablar de lo que dijo el presidente de la República cuando suscitó este miedo, angustia, preocupación en los docentes. Llueve, truena, relampaguee, el 30 de agosto se regresa a clases. Entonces el docente inmediatamente dicen, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿O de qué manera lo vamos a llevar a cabo? O sea, no se ha dado la capacitación pertinente, no hemos preparado el escenario, vemos una tercera ola de contagios que preocupa, lo que escuchamos en la televisión, lo que escuchamos en las redes sociales, todo se ha suscitado en un fenómeno netamente preocupante para el magisterio. Y la fricción empezó, lo dijo bien el compañero Freddy, cuando vimos que nadie estaba tomando en cuenta al docente, nadie estaba tomando en cuenta la última parte, padres, docentes, directivos, sino que la información venía desde arriba y teníamos que obedecerla. El discurso de hace 15, 20 días era, vamos a regresar. Hoy se ha vuelto más tenue. Tendrán que tomar las decisiones oportunas de acuerdo a las circunstancias. Si se fijan, incluso hasta el presidente cambió el discurso. Va a ser voluntario, si se puede, a nadie se le va a obligar, etcétera. El mismo Juan Alfonso Mejía López dice, la autonomía de cada escuela se pondrá en juego. Aquí lo que sí que hay que comentarlo, y en otras mesas lo hemos analizado, el daño que nos hacemos los mismos docentes. Ojo con esta parte. Aquí interviene la interpretación que toma un servidor como directivo, la interpretación que toma un supervisor o un jefe de sector para llevar a cabo una estrategia pertinente, coherente, que no ponga en riesgo, primero, la salud de tus maestros y posteriormente brindarles la confianza para externar todo lo que tengan que externar, porque la decisión de los maestros cuenta y vale, ¿no? Entonces, es necesario que respetemos, obviamente, la idea de regresar a clases, pero que también respetemos lo que los maestros y padres tienen que decirnos. Y ahí yo lo decía con anterioridad en la primera participación. Este día, que es el 24 de agosto, nunca antes se había visto el escenario más cercano para un regreso a clases presenciales. Palomita para la SEP en eso, palomita para los maestros, para los padres, para todo el escenario de la Secretaría de Salud, porque en este momento es el momento más cercano, aunque no podemos decir que todavía es una realidad. Entonces, los docentes en sus consejos técnicos escolares apenas están organizando el ciclo escolar, apenas están viendo cuestiones de intervención como escuela. Y eso necesita tiempo para adaptarnos. Y si a eso nos vamos, que apenas estamos implementando escenarios de diagnóstico, planes de atención, cómo vamos a mejorar como escuela, pues denos chance. Y es la invitación, y yo creo que me van a entender los mismos maestros porque me lo han dicho, denos chance de que podamos ir estudiando en la educación a distancia primero y ir viendo y corrigiendo de manera de esperar la respuesta del gobierno con recursos, de esperar la respuesta de los padres en caso de que quieran apoyarnos y que nosotros podamos tener el mejor escenario para un posible regreso, no el 30, pero sí en 15 días después o un mes, o etcétera, para que se genere el mayor número de confianza, podemos llamar, para que no haya una negatividad ni de los padres, ni de los maestros, y podemos decir de otros aparatos que de manera directa o indirecta intervienen.
Yo quiero aclarar un punto. ¿Por qué no respetar la autonomía de las escuelas para llevar a cabo? Ya lo dice el acuerdo 717. Allí se definirán en conjunto los padres de familia, los directivos, el supervisor, el director, lo que va a pasar en una escuela. Ahora, ¿por qué el regreso a clases es urgente? Lo decía el compañero Alberto. Pues ahí están las estadísticas. Nadie niega el rezago escolar. Nadie niega que puede haber un abandono y no sabemos la cantidad de abandono que puede haber ni el rezago hasta que volvamos a las clases presenciales. Sí, pero podemos decir también que estamos apenas, ojo, en esta semana planeando cómo lo vamos a hacer. No tenemos el tiempo, no lo hicimos en el receso escolar, es obvio, apenas cerramos un ciclo escolar. Denos la voz, quiero ser la voz de los maestros, denos el tiempo para preparar todo. ¿Sí? Aunque López-Gatell diga el 0.004% es el riesgo de que un niño o un joven menor de 18 años se pueda contagiar. Él es el experto. Bueno, pero que nos den oportunidad de nosotros también planear nuestro regreso a clases. Ojo, planear nuestro regreso a clases. No queremos quedarnos en casa, nosotros también queremos volver. Y hablo de directivos, docentes. Ahora, CENTE debe defendernos. SEP está en su papel de apoyar el regreso a clases. Vamos viendo, vamos experimentando. Mis respetos para los que quieran regresar este 30 de agosto y ya tengan las condiciones. Aprenderemos de ellos, muchas cosas aprenderemos de ellos. Y después ellos aprenderán de nosotros. Pero vamos, esperemos que pasados 15 días después del 30 de agosto no tengamos que lamentar nada. ¿Sí? Y que así como ellos pudieron regresar, nosotros también podamos, otras escuelas. Hasta ahí el comentario, amigo Chava. Muchísimas gracias, profesor, y completamente con toda la razón. No puede ser que estamos congestionados de un taller previo intensivo, luego este taller y ya es el regreso presencial. Entonces, denos tiempo a nosotros que en educación somos los expertos. Y como estuvimos mencionando, hay mucho hate en las redes, que Delfina, recordemos que esto corresponde completamente a algo más grande que es a la Secretaría de Educación Pública. Y aunque nos duela, lo mismo hubiera pasado aunque Esteban Moctezuma hubiera estado al frente. Esto ya era algo que se venía inminente y es algo que tenemos que afrontar todos como docentes. Por eso los invitamos a comentar, a dar like, a compartir, que ya casi somos 2,000 personas en educación en Facebook. Y muchísimas gracias. Con esto nos despedimos. Y los seguimos invitando a compartir, a dialogar, a hablar qué temas les gustaría que habláramos. Si gustan venir a una charla aquí estamos al pendientes. Y como siempre nos despedimos, el último en salir, que apague la luz, porque nosotros siempre estaremos charlando y comentando el conocimiento. El conocimiento es luz. Buenas noches.